Buen día, mi nombre es Verónica Villanueva González, coordinadora del Departamento de Psicología del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Me encuentro el día de hoy para ofrecerles el catálogo de servicios de la Coordinación de Psicología. Voy a iniciar presentándoles el catálogo de servicios, el cual consta de 10 dictámenes o de 10 formatos que nosotros utilizamos comúnmente en el departamento. El número 1 es el dictamen psicológico en adultos, después tenemos el dictamen de violencia contra la mujer, el estudio psicosocial, el dictamen psicológico en adolescentes, también tenemos el dictamen psicológico a niños y niñas, también tenemos el dictamen de perfil psicológico o perfil criminológico. También contamos con el dictamen médico psicológico especializado para casos de tortura y o malos tratos. Y en el número 8 tenemos el análisis psicológico de fotografías y videos. Y en el número 9, el dictamen psicológico para determinar el grado de peligrosidad y alteración de conducta. Y ya finalmente tenemos un formato o un informe que le llamamos complemento de un dictamen o informes. Ya me encargaré ahorita en un momento más de explicar cada uno de ellos. Voy a iniciar con el dictamen psicológico en adultos. Digamos que este es el dictamen general y el que utilizamos en la mayoría de los delitos. Esta evaluación es aplicable a delitos como delitos sexuales. Estamos hablando de violación, abuso sexual, todos los delitos que tengan que ver con delitos sexuales para adultos. Robo con violencia, privación ilegal de la libertad, secuestro, extorsión, chantaje, amenazas, violencia familiar en casos de hombres o de personas de la tercera edad. También lo aplicamos en los casos de homicidio y feminicidio, pero esto en los casos de testigos que comúnmente valoramos o las víctimas indirectas. Abuso de autoridad, difamación, básicamente son los delitos en general. ¿Cuál es la utilidad de este dictamen? Bueno, la finalidad principal es determinar la afectación emocional. Esto es decir o precisar si la persona evaluada presenta daño psicológico derivado de los hechos denunciados. Aquí en este punto se evalúan las funciones mentales y las estructuras cognitivas de la persona a evaluar. ¿A qué me refiero con esto? Pues hacemos un examen mental, evaluamos la orientación, si está ubicado en tiempo, espacio y persona, la memoria remota, reciente, inmediata, así como la inteligencia. Esto se valora de manera clínicamente y cuando se tiene alguna duda respecto a la inteligencia de la persona a evaluar, se hace alguna aplicación de pruebas psicológicas. También se evalúa el pensamiento, si presenta algún tipo de idea delirante, el lenguaje, la sensopercepción. Eso se refiere a si la persona presenta alguna alucinación, ya sea auditiva, visual, táctil, olfativa. También se evalúa el estado de su vida instintiva, con esto nos referimos nosotros, alguna alteración en el sueño o en la alimentación y principalmente dentro de esta evaluación de las funciones mentales es el afecto, ver el afecto que presenta y describirlo. En esta evaluación también se va a establecer la presencia de psicosis o de discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual en el código muchas veces la marcan como retraso mental. Yo en el área de psicología es la discapacidad intelectual, entonces por eso lo señalo de esta manera. También se hace un análisis del discurso para determinar la confiabilidad del dicho. Este análisis se hace en base a un método del control de la realidad y se evalúa cada uno de estos puntos. Y finalmente, en este dictamen se hacen las recomendaciones que tienen que ver con el tratamiento que nosotros sugerimos. Las condiciones para la evaluación del dictamen psicológico en adultos, principalmente pues, es la presencia del entrevistado con disposición para la entrevista y previo consentimiento informado. Esto es muy importante porque pues, sí necesitamos que esté con nosotros físicamente la persona a evaluar. En caso de que la entrevista se realice fuera del Departamento de Psicología o de cualquiera de las 12 áreas con las que nosotros contamos, se requiere contar con un espacio adecuado y libre de interferencias.
Con esto me refiero a los espacios que de repente se nos soliciten evaluaciones, como en algún hospital, pues a veces las condiciones son muy inadecuadas, entonces ahí nosotros vamos a estipular que no eran las condiciones y vamos a hacer una contestación. Cuando el dictamen se hace de forma virtual, se tendrá que cumplir con los requerimientos mínimos señalados por el departamento. Este anexo lo diré más adelante, porque en el caso de adultos sí solemos hacer las entrevistas de manera virtual en ciertos delitos que los mencionaré más adelante. También otro de los requerimientos es tener acceso a la carpeta de investigación o si es el IPH, la denuncia, disposición para más de una entrevista en caso de ser necesario, es decir, estas condiciones también se le hacen ver al evaluado, que a veces la entrevista va a requerir de 1, 2, 3 sesiones de entrevista y es importante que señalárselo y que él no los autorice. A veces también se requiere de entrevistar a familiares, esto en algunos casos que nos encontramos con algunas situaciones que el usuario no nos puede proporcionar, entonces pedimos de algún familiar. Y sobre todo, y lo más importante de las condiciones para la elaboración de este dictamen, es priorizar la salud física y las condiciones fisiológicas básicas, es decir, que el usuario pues tenga una adecuada alimentación y que haya tenido suficientes horas de sueño, porque el dictamen psicológico, en este caso, se dura más o menos unos 60 minutos, 1 hora, 2 horas, entonces sí se requiere de una disponibilidad tanto de salud física como de condiciones fisiológicas adecuadas. Cuando la salud física no está en adecuadas condiciones, pues sí vamos a requerir que reciba la atención médica o que llegue o que vaya en otro momento. El tiempo de elaboración, bueno, en este caso el tiempo es relativo y está determinado en función de las siguientes condiciones que voy a mencionar a continuación. Si hay una persona detenida, pues lo ideal es que se entregue el mismo día. ¿Y qué va a pasar? Bueno, si las condiciones de la víctima para la entrevista lo permiten y si se cuenta con la información suficiente para nuestro dictamen. El dictamen se entrega ese mismo día, como lo venimos haciendo, con las condiciones de la víctima, son las que referí hace un momento. Entonces, si se cumplen esas condiciones y nos proporciona la suficiente información, se entrega el dictamen ese mismo día cuando es detenido. En caso de trámite puede variar desde un día hasta 15 días o más. Esto va a depender de la complejidad del caso, si requiere de varias sesiones de entrevista, si se necesita hacer una revisión de la carpeta de investigación, si se requirió de hacer alguna aplicación de pruebas, si se requirió de hacer un análisis exhaustivo de la información, ya sea con bibliografía, etcétera. La revisión de pruebas implica más tiempo, entonces ahí va a extenderse más el tiempo para realizar el dictamen. Y otra cosa muy importante en el tiempo, pues va a depender también de la agenda de cada perito. Cada perito tiene su propia agenda, sus juicios, sus casos con los que está trabajando, entonces eso también influye en el tiempo de la elaboración. El dictamen de violencia contra la mujer, me voy a enfocar en ese formato. Esa evaluación del dictamen de violencia contra la mujer es aplicable a delitos como violencia familiar ejercida contra la esposa, la concubina, la pareja, o en caso de amenazas o lesiones en una relación de noviazgo a mujeres, obviamente, y principalmente en los casos de feminicidio en grado de tentativa. ¿Cuál es la utilidad de este dictamen de violencia contra la mujer? Pues bueno, el número 1 es determinar la presencia de daño psicoemocional en base a hacer un análisis de las alteraciones autocognitivas y autovalorativas o en alguna esfera de su estructura psíquica derivado de hechos denunciados y de los antecedentes de violencia reiterada, es decir, de las situaciones de violencia en que he estado inmersa. Se evalúan las funciones mentales y estructuras cognitivas. Ya no tiene caso que las vuelva a repetir, las dije en el punto del dictamen de adultos. Me refiero a esas funciones. También es igualmente establecer la presencia de psicosis o discapacidad intelectual antes retraso mental y determinar si está inmersa en un ciclo de violencia familiar y los tipos de violencia. Nosotros en este dictamen hacemos una explicación de lo que es el ciclo de violencia familiar y posteriormente en nuestras conclusiones explicamos en qué etapa del ciclo de violencia familiar se encuentra la víctima y también
los tipos de violencia los señalamos en nuestro dictamen y los explicamos cada uno de ellos si la víctima se encuentra inmersa en estos. También en este dictamen nos encargamos de determinar la vulnerabilidad y factores de riesgo. El dictamen incluye un apartado de los factores de riesgo, son 19 criterios de los factores de riesgo, los vamos evaluando cada uno, vemos la presencia o ausencia para poner finalmente en nuestras conclusiones. Igualmente en la vulnerabilidad también tenemos un apartado especial para evaluar la vulnerabilidad de la víctima y lo señalamos. En este dictamen, la utilidad también es para determinar el contexto de violencia familiar en base al modelo ecológico feminista. Hacemos el contexto social, vemos las 4 fases de este modelo y las explicamos. También hacemos un análisis del discurso para determinar la confiabilidad del dicho en base a la teoría con la que contamos. El método del control de la realidad tiene varias etapas que también los analizamos y los señalamos en el dictamen. Y finalmente hacemos pues un apartado del tratamiento y las recomendaciones para el caso en particular. ¿Cuáles son las condiciones para la elaboración de este dictamen? Pues evidentemente y principalmente la presencia de la entrevistada con disposición para la entrevista y previo consentimiento informado. Este consentimiento pues es por escrito. En caso de que la entrevista, como lo dije hace un momento, se realice fuera de un departamento de psicología, se requiere contar con un espacio adecuado y libre de interferencias. Esto me refiero a los hospitales, como dije hace un momento, porque es muy común que en los casos de feminicidio en grado de tentativa pues nos soliciten ir a los hospitales y ahí sí nos vamos a ver en la necesidad de señalar cuando no son las condiciones adecuadas para realizar la entrevista. ¿A qué me refiero con esto? Pues nos hemos encontrado que a veces nos mandan a los hospitales y la víctima está en una sala o está en un lugar con más pacientes, con más gente que está escuchando y obviamente esto va a interferir en la entrevista, en la disposición de la víctima. Entonces no son condiciones adecuadas y entonces lo vamos a señalar en un informe y en una contestación que no son las condiciones adecuadas para realizar el dictamen. O justamente, pues si la persona se encuentra en un hospital, pues por algo está en el hospital, porque finalmente fue lesionada o está bajo un tratamiento médico y a veces no son las condiciones. Entonces también si el médico no lo señala o a alguien del sector salud, pues también lo vamos a señalar y vamos a tener que hacer una contestación de que en ese momento no podemos realizar el dictamen y vamos a solicitar que se haga en otro momento. Y bueno, también sí, en algunas ocasiones en este tipo de delitos también podemos hacerlo de forma virtual, sobre todo en casos de víctimas que se encuentran en un municipio alejado de la zona conurbada de Monterrey, ya sea Doctor Arroyo, Galeana, Anáhuac, son municipios muy alejados que la víctima no puede acudir y entonces en esos casos hacemos la entrevista de forma virtual. Y bueno, igualmente solicitamos acceso a la carpeta de investigación, disposición para más de una entrevista si se requiere, entrevistas familiares de ser necesario y como lo voy a insistir continuamente, priorizar la salud física y las condiciones fisiológicas básicas de la evaluada, alimentación y sueño y descanso. El tiempo de elaboración también voy a insistir en esto que es relativo porque pues va a depender de que si hay persona detenida, pues vamos a hacer todo lo posible por entregarlo ese mismo día, cumpliéndose todas las condiciones que dije hace un momento y pues en caso de trámite pues puede variar de un día hasta 15 días o más dependiendo de la complejidad del caso, como les decía hace un momento, si se requiere de varias sesiones de entrevista. Si nos encontramos ante un caso de riesgo crítico, si no lo podemos determinar en ese mismo momento, y a lo mejor vamos a hacer alguna manifestación, algún informe, lo vamos a subir al SPA si se requiere de más tiempo de entrevista, pero vamos a señalar si la persona está en riesgo. Bueno, también el tiempo pues, va a ir determinado si aplicamos pruebas psicológicas y pues del análisis exhaustivo de la información que recabemos. Y también pues obviamente de la agenda de los peritos. Bueno, eso fue en cuanto al dictamen psicológico de violencia contra la mujer. Ahora pasaré al estudio psicosocial.
Las condiciones para la elaboración del estudio psicosocial van a ser las siguientes. Acceso completo a la carpeta de investigación, denuncias y evaluaciones relacionadas al caso. Aquí es importante que si hay elementos que no se encuentran en el SPA, que por medio del correo electrónico institucional nos hagan llegar toda la información que se requiere para el análisis del contexto. Apoyo por parte de la unidad de investigación para citar a las personas relacionadas al caso para las entrevistas que nos van a ayudar a delimitar el contexto en el que se desenvolvía la UCISA. Esta solicitud nosotros la hacemos por medio del correo electrónico institucional y solicitamos fecha, el día y la hora, lo señalamos para que por medio de la Agencia Estatal de Investigaciones nos los hagan llegar o se les haga alguna cita a las personas para las entrevistas requeridas. Disposición a la entrevista con previo consentimiento de la misma evaluada en el caso de feminicidio en grado de tentativa o cuando sí la víctima pues no ha fallecido. Disposición que sea en el Departamento de Psicología o en el área que esté designada. De ser posible, tener acceso al lugar donde ocurrieron los hechos y o domicilio de la persona evaluada o UCISA, porque la información que nosotros recabamos de ese lugar es muy importante dentro del estudio psicosocial. Teniendo oficio de acceso en caso necesario y autorización por parte de los familiares de la UCISA del menor involucrado o de la evaluada para acceder al el domicilio. Contar con esas facilidades para poder ingresar y poder obtener la mayor información que se requiere para hacer este estudio. Y bueno, de ser posible, pues entrevistar a los vecinos de la persona evaluada o UCISA y conocidos con previo consentimiento de los mismos. Apoyo a los peritos para acceso a documentos o información que no se encuentra en SPA o en la carpeta, como les decía hace un momento, hay información que no se ha agregado, entonces como fotos, documentos, citas, traslados, va a ser fundamental para las condiciones que se requieren para la elaboración de este dictamen. El tiempo de elaboración puede tardarse de 2 a 3 meses, todo va a ir en función también de si acudieron las familiares a las entrevistas, si se tuvo acceso completo a la carpeta, si se pudo acceder al domicilio. Entre más rápido se tenga toda esa documentación, esa información, pues mejor para la elaboración de este estudio. Me gustaría señalar unas condiciones pues muy importantes o pertinentes para realizar este estudio. Cuando la solicitud del estudio psicosocial es de una UCISA, es importante que se dé aviso a la coordinación, ya sea por medio del correo, por medio de WhatsApp, por medio de la recepción de SEJUN, para revisar que la solicitud esté asignada a la coordinación de psicología en SPA. Porque ¿qué pasa? Que nos encontramos que el fiscal o el auxiliar sube la solicitud al SPA, pero no nos avisa. Y entonces, ¿cómo nosotros no tenemos forma de acceder al SPA si no nos avisan? Nosotros nos enteramos de una solicitud de psicología cuando el usuario se acerca a nuestras instalaciones, cualquiera de ellas, y nos llega con el oficio o nos habla por teléfono y nos pide una cita. En el caso de los estudios psicosociales a una UCISA, pues obviamente no hay forma. Entonces sí es importante que nos lo hagan saber porque pues cuentan con tiempos de términos y si el tiempo está agotado, pues hay que pedir prórroga. Entonces sí es bien importante que me avisen a mí en la coordinación, puede ser o por medio del correo institucional o acercarse a la recepción de psicología del SEJUM. Cuando la solicitud está próxima a vencer, se requiere pues un mínimo de 2 días para hacer la contestación de solicitud de prórroga para pues revisar la disponibilidad de peritos y posterior asignación del caso. ¿Por qué? Porque no todos los peritos realizan estudios psicosociales, entonces los peritos que realizan estudios psicosociales regularmente se encuentran en el SEJUM y pues están limitados y tienen su agenda de trabajo cada quien ya establecida. Entonces sí se tiene que hacer un análisis también en la coordinación de asignar el caso. Entonces sí se requiere un mínimo de 2 días si se está por vencer el plazo del término y requieren de una prórroga, sí se lo pedimos con ese tiempo de anticipación.
Otra de las consideraciones pertinentes para el caso es que cuando nos encontramos en situaciones o casos de niños, niñas y adolescentes donde la auxisa es la madre o un familiar cercano, está totalmente contraindicado someterlos a una evaluación psicológica cuando los hechos son recientes. Esto porque sí es muy común y nos hemos encontrado con que la mamá falleció hace unas horas y nos llevan a los niños y estamos ahí totalmente violentando los derechos de los infantes. Entonces, sí lo pedimos de una manera muy, muy particular para poder respetar sus derechos y su situación emocional, porque justamente pues eso es lo que están afectados. Entonces, está totalmente contraindicado que nos lleven a los niños a evaluaciones de esa forma. Igualmente, cuando la evaluación se solicita a los padres de la auxisa y los hechos son recientes, se requiere de un tiempo pertinente para dicha evaluación, porque pues en esta situación va a depender de cada caso en particular. Cada familiar procesa una pérdida de manera diferente y las consecuencias psicológicas para cada familiar es diferente. Entonces, sí cuando es inmediato, ese mismo día o en esos días, no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque finalmente no va a ser la información que recabemos no va a ser suficiente, ni va a ser clara, ni va a ser concisa, ni va a ser pues relevante para el caso. Entonces sí, esas consideraciones sí son muy importantes que las tomen en cuenta. Y bueno, es importante que cuando se pida el oficio de solicitud del dictamen psicológico, ya obre la denuncia o el IPH en el SPA para tener ese referente nosotros al momento de hacer nuestra evaluación. En el dictamen psicológico, ahora me enfocaré en el dictamen psicológico a niños, niñas y adolescentes. Aquí tenemos un dictamen para niños y niñas y tenemos otro dictamen para adolescentes, pero básicamente pues son las mismas indicaciones. Y cabe mencionar que este dictamen actualmente el departamento está trabajando en un nuevo formato, pero bueno, aquí las consideraciones generales y para quién es aplicable este dictamen. Pues obviamente es a delitos que tienen que ver con delitos sexuales como violación, abuso sexual, estupro, rapto, corrupción de menores. También es aplicable a niños víctimas de trata de personas y pornografía infantil, violencia familiar y sustracción de menores. La utilidad, pues, es un estudio que nos permite evaluar el nivel de desarrollo del niño, niña y adolescente, las funciones mentales y las estructuras cognitivas, tales como pues, la orientación, la memoria, inteligencia, pensamientos, sensopercepción, lenguaje, afecto. Todo esto, evaluarlo que sea acorde a su edad, porque cada etapa del desarrollo tiene ciertas características, entonces hay que evaluar que las características sean acorde a su etapa del desarrollo. ¿Qué utilidad nos representa este dictamen? Pues nos va a permitir establecer la presencia de discapacidad intelectual, psicosis y la capacidad cognitiva del menor para distinguir entre la fantasía y la realidad, entre la verdad de la mentira, su capacidad de recuerdo y su capacidad para comunicar, su conocimiento personal de los eventos vividos. Esto es muy importante en el caso de los niños, contar con la capacidad cognitiva para realizar la entrevista. Y en este momento, si no cuenta con la capacidad, nosotros lo vamos a señalar puntualmente en nuestro dictamen. También la utilidad del dictamen es para establecer la vulnerabilidad del niño, niña o adolescente en relación al caso que nos ocupa o alguna otra situación por la que él esté inmersa. También nos va a servir para determinar si presenta datos y características de haber sido víctima de una agresión sexual, obviamente pues en los casos de algún delito de índole sexual. También nos va a permitir determinar la confiabilidad del dicho, esto en base a la bibliografía con la cual contamos para hacer este tipo de evaluación. Y finalmente pues se evalúa el estado emocional y la presencia de daño psicológico o de daño psicoemocional y el tratamiento psicológico y las recomendaciones. Aquí en las recomendaciones sí, pues en el caso de niños y adolescentes, pues a veces surgen más allá de recomendar un tratamiento, algunas recomendaciones para los padres, algunas recomendaciones para la convivencia con ambos padres se van a señalar también en el mismo dictamen.
Las condiciones para realizar el dictamen psicológico a niños, niñas y adolescentes sí son muy puntuales y sí son muy pertinentes. La principal, que el representante legal del niño, niña o adolescente dé la autorización para la evaluación y firme el consentimiento informado. Aquí me refiero pues a los padres o los tutores que se presenten para que nos puedan firmar el documento. En caso de que no se presente ninguno de los padres, sí va a ser importante que nos brinden las facilidades para que nos hagan llegar a personal del DIF para que nos pueda firmar el consentimiento informado. Si no lo tenemos, no se va a poder realizar el dictamen. También una de las condiciones importantes pues es la entrevista a los padres o cuidadores, es fundamental. Aquí, por ejemplo, pues vamos a pedir o vamos a solicitar, ya sea a la unidad de investigación, que nos alleguen a los padres cuando no contamos con alguno de ellos. Sí va a ser muy importante contar con la entrevista a los padres. Ahora bien, si el representante legal del niño, niña o adolescente que lo acompaña a la evaluación es el inculpado o es la persona investigada, se solicitará la presencia del abogado para que nos autorice la entrevista. Y esto es fundamental porque nosotros no vamos a entrevistar, si uno de los padres es el investigado, no lo podemos entrevistar para no estar violentando sus derechos legales. Entonces sí va a ser importante que el cuidador que lo acompañe llegue con su abogado, en dado caso si sea un abogado particular, o que algún defensor de oficio que lo acompañe. Entonces sí va a ser muy importante que esta información se la transmitan a los padres cuando van a llevar a un niño a un dictamen psicológico, porque regularmente, sobre todo en los casos de sustracción, uno de los padres pone la denuncia contra el papá con el que están los niños, y entonces el que lleva a los niños, el cuidador de los niños, es el investigado casi siempre. Entonces sí es importante decirles de esa circunstancia, porque nosotros no vamos a poder entrevistar a los padres y por tanto no vamos a poder recabar el consentimiento informado y por tanto no podríamos hacer el dictamen psicológico. Entonces eso es lo principal para iniciar la evaluación con los niños, niñas y adolescentes. También es importante la disposición por parte de los familiares o cuidadores del niño o niña adolescente para acudir al menos a 2 sesiones de entrevista o más. La presencia de un familiar o cuidador en todo momento mientras el niño o niña adolescente se encuentra en la evaluación. Esto nosotros lo vamos a requerir. Si no se encuentra ahí un familiar, no vamos a realizar la entrevista y vamos a hacer un informe manifestando las condiciones y lo que está ocurriendo. La evaluación tendrá que ser de día y en adecuadas condiciones fisiológicas del niño, como que esté bien alimentado, descansado y que haya dormido. Aquí sin excusas, aquí sí va a ser totalmente un requerimiento que esta evaluación se haga de día con los niños. Y también que cuando digo ahí las condiciones fisiológicas y bien alimentado y descansado, también significa que no lo haya yo traído en todo un recorrido de un día en una institución y luego en otra, o que lo traje en el carrito, o que lo traje en esta unidad y luego me lo llevé a la otra y entonces estuvo aquí, porque pues no va a estar en condiciones de que se le haga el dictamen. O a lo mejor lo que en determinado momento pudiéramos hacer es que iniciamos una entrevista, pero se toman ciertos datos y se le va a dar una segunda cita para cuando esté en mejores condiciones para la evaluación psicológica. La evaluación no debe realizarse si el niño, niña o adolescente está enfermo o bajo los efectos de medicación o alguna sustancia que altere su cognición o en un estado de crisis emocional aguda. ¿A qué me refiero con esto? Efectos de la medicación es que se le haya dado algún medicamento que lo tenga sedado o dormido o adormilado. A veces sí toman ciertos medicamentos y bueno, que no lo señala el papá, pero si el medicamento le está afectando en sus estructuras cognitivas, pues no va a ser una condición adecuada para realizar el dictamen psicológico. Entonces sí va a ser muy importante esa situación. Y también, pues un estado de crisis emocional aguda no va a ser va a ser una contraindicación para realizar el dictamen. ¿Por qué? Pues porque el dictamen requiere de tiempo, requiere de que el niño, niña o adolescente nos proporcione información importante para realizar el dictamen. Entonces, si esas condiciones no se cumplen, no se va a poder realizar el dictamen y se hará
un informe o se determinará que se realice en otro momento, o se pedirá una cita a los padres que lo acompañen. El tiempo de elaboración, como lo vengo señalando, pues va a ser relativo y determinado en función de las siguientes condiciones. Si hay una persona detenida, pues vamos a tratar de entregarlo el mismo día, si las condiciones de la víctima para la entrevista lo permiten o si se cuenta con la información suficiente para nuestro dictamen. Si no se cuenta con la información suficiente por las condiciones que referí hace un momento, pues se va a pedir una segunda cita y se va a hacer un informe. En caso de trámite, pues puede variar de un día hasta 15 días o más, dependiendo de la complejidad del caso, de la disponibilidad del niño, si se requiere de varias sesiones de entrevista, si se revisó la carpeta de investigación, si se aplicaron pruebas psicológicas y pues si se hizo un análisis exhaustivo de la información. O en el caso de los niños, pues si se hizo una videograbación, la videograbación implica un tiempo de evaluación posterior a las entrevistas considerable, porque tiene que el perito transcribir toda la información que se recabó en el video. Y pues finalmente también va a estar influido por la agenda de cada uno de los peritos. En cuanto al perfil psicológico y el dictamen de perfil criminal, este se realiza a adultos, ya sea víctimas o inculpados en un proceso legal. Este estudio incluye pues, un examen mental y nos permite determinar las características de personalidad, el control y manejo de los impulsos, que le hacen actuar en la vida cotidiana de una forma específica u otra, una reacción o la reacción que tiene ante las situaciones de estrés y la capacidad intelectual. En caso, por ejemplo, de inculpados, cuando llega a permitir la entrevista, pues se utiliza para determinar pues, patologías específicas, el grado de peligrosidad y la proclividad a presentar conductas delictivas. Cuando no se cuenta con la persona, se hace un análisis de las características psicológicas en base a la carpeta de investigación y a la victimología. Entonces, para este caso, pues sí vamos a requerir de tener acceso a la carpeta de investigación cuando es el caso que no contamos con la persona de manera física. En el caso de víctimas, se determina la presencia de afectación psicológica resultante de los eventos traumáticos investigados y, de ser necesario, pues se harán sugerencias de tratamiento psicológico especificando tiempo, duración y costo aproximado. Si la persona evaluada requiere ser valorada por alguna especialidad en particular, también se hará la recomendación, porque pues a veces se requiere de alguna evaluación neurológica o psiquiátrica, y entonces si se requiere, se hará la solicitud. Las condiciones para la elaboración del perfil psicológico y criminológico, pues es disposición para la entrevista y la aplicación de pruebas psicológicas con previo consentimiento por parte de la persona a evaluar o el abogado, según sea el caso. Si el investigado permitió que se hiciera este tipo de dictamen, pues sí va a ser importante requerir el consentimiento informado, que esté presente su abogado, al cual se le va a explicar en qué va a consistir esta evaluación y él nos va a firmar el consentimiento informado, ¿sí? Entonces, pues, según sea el caso, ante la autoridad solicitante o en el del mismo departamento de psicología. Porque este consentimiento lo puede hacer en la unidad de investigación, previo firmas. Acudir a las sesiones de entrevista en el día y la hora señaladas. En caso de personas que están internos en un centro de readaptación, contar con el oficio de acceso y tener el espacio disponible para hacer la evaluación. En caso de que la entrevista se realice fuera del departamento o se requiera un espacio, pues con buena iluminación, sin exceso de ruidos o que haya afluencia de personas. Y pues como lo dije hace un momento, tener acceso a la revisión del expediente de la carpeta total. El tiempo de elaboración puede ser de 2 a 3 meses. Ahora me voy a referir al dictamen médico-psicológico especializado para casos de posible tortura y o malos tratos. Este dictamen es un dictamen especializado y se realiza en conjunto con los médicos. 2 médicos y 2 psicólogos son los que firman este documento. Esta evaluación es aplicable a delitos como de tortura. O sea, se realiza en personas que hayan denunciado tortura y o malos tratos ante la autoridad correspondiente. ¿Cuál es la utilidad de este dictamen?
Pues bueno, uno se realiza el examen mental, este estudio que nos permite evaluar las funciones mentales como la orientación, memoria, inteligencia, pensamiento, lenguaje, la sensopercepción, afecto, alteraciones en vida instintiva, y nos va a permitir establecer la presencia de discapacidad intelectual o de psicosis. También se aplican pruebas psicológicas, y estas pruebas nos van a proporcionar las características de personalidad, el control y manejo de impulsos que le hacen actuar en la vida cotidiana, la reacción ante situaciones de estrés, la presencia de patologías específicas, y se determina la presencia y la afectación psicológica resultante de la tortura y o malos tratos. Es decir, que si el daño psicológico, las alteraciones emocionales son compatibles con la queja de tortura que se está manifestando. En caso necesario, se harán sugerencias de tratamiento psicológico especificando tiempo, duración y costo aproximado, o bien se requiere una valoración de alguna especialidad en particular. Se hace, cabe mencionar que se hace un solo dictamen, y en ese dictamen se plasma la información de los médicos y se plasma la información de los psicólogos y se sube al SPA. Las condiciones, pues contar con la designación, o sea, el perito necesita contar con la designación. Esta designación se hace por parte del Departamento de la Coordinación. Esta designación se remite a la Unidad de Investigación de Tortura, que son básicamente las unidades que lo solicitan, pero también las unidades de anticorrupción también lo están solicitando. También una de las condiciones para hacer este dictamen pues es que la persona a evaluar acuda a las sesiones de entrevista que se requiera en el día y la hora estipulada. En caso de las personas que se encuentran internos en centros de readaptación, contar con el oficio de acceso y tener el espacio disponible. En este tipo de dictámenes, la mayoría de las personas que evaluamos pues se encuentran en centros de readaptación. Entonces aquí sí es bien importante que la unidad nos ayude a tramitar las anuencias para poder tener el acceso a los penales, porque sí son muy rigurosos con la asistencia. Bueno, y en caso de que la entrevista se realice fuera del departamento, pues sí se requiere de un espacio con buena iluminación, sin exceso de ruido o afluencia de otras personas, o pues que principalmente acuda a nuestras instalaciones, que es el área más adecuada para hacerse el dictamen. Y otra de las condiciones, pues es que se tenga acceso a la revisión del expediente. El tiempo para la elaboración de este dictamen pues puede tardarse de 2 a 3 meses, y como lo he venido repitiendo, pues aquí también como estamos, aparte de la agenda de los peritos de psicología, pues también el perito médico tiene su propia agenda, tiene su propia forma de elaboración, entonces pues hay que tomar en cuenta esa situación en este tipo de dictamen. Y otra cosa que no señalé en mi diapositiva, pero que también quiero comentar y que es muy importante porque en los últimos días es una situación con la que nos estamos enfrentando y que es importante que consideren los fiscales de las unidades de tortura o que lo solicita, pues que a veces ya se tiene programada una cita para acudir al penal y pues nos encontramos con que el perito le llega a un juicio oral de manera presencial, y ese tipo de juicios muy difícilmente se puede posponer o se reprograman. Entonces el perito tiene que acudir a ese juicio, entonces va a tener que cambiar la cita para acudir al centro de readaptación. Entonces es algo que se nos está presentando en este momento. Ya posteriormente el dictamen que se hace por los 4 peritos, los 2 médicos y los 2 psicólogos, se sube al SPA. Ahora me voy a referir a otro de nuestros documentos, que es el análisis psicológico de fotografías y videos. Bueno, esta evaluación es aplicable a delitos como pornografía infantil, trata de personas, corrupción de menores. ¿Qué utilidad tiene este análisis? Pues bueno, se hace un análisis de las fotos y los videos que nos llega por medio de cadena de custodia, nos hace llegar la unidad de investigación, y lo que se nos solicita y lo que nosotros evaluamos es si en los videos y las fotografías se aprecian a personas menores de edad realizando actos de exhibicionismo corporal, pornografía y actos lascivos, sexuales o de pedofilia.
¿Cuáles son las condiciones para elaborar este análisis? Pues es tener acceso a la revisión del expediente, solicitud de acceso a videos y o fotos del expediente con su respectiva cadena de custodia. Aquí pues que nos hagan llegar la memoria o de alguna forma, pero mediante la cadena de custodia. Y pues hacer el análisis de los videos y la fundamentación teórica. Esto sí se requiere de un buen tiempo porque pues, va a depender también de la cantidad de videos que contenga la carpeta o la cantidad de fotos que contenga la memoria que nos hacen llegar. Entonces, el análisis pues, va a ser más tardado, obviamente, entre más información se cuente. Entonces, el tiempo de elaboración pues, puede ser de 2 hasta 3 meses y también va a depender pues de la agenda del perito y de tener toda esta información. Y bueno, finalmente, o ya para terminar, el dictamen psicológico para determinar el grado de peligrosidad y alteración en conducta. Sabemos bien que ya este tipo de evaluaciones cada vez son más frecuentes, pero bueno, como quiera la quiero mencionar porque ya es menos la demanda para hacer evaluaciones a personas investigadas o inculpadas en un delito. Entonces, pero bueno, sí se llegan a pedir, regularmente se solicitan en casos pues en todos los delitos, violencia familiar, sustracción de menores, robo, privación ilegal de la libertad, amenazas, delitos sexuales, allanamiento de morada, daño en propiedad, trata de personas, tentativa de feminicidio, homicidio, secuestro, chantaje. O sea, esto no lo piden en todos los delitos, pero aquí la característica o la solicitud, cuando nos lo piden, casi siempre es en personas que tienen la sospecha de que está psicótica o de que tiene alguna condición de salud mental adversa, y entonces es cuando a veces no lo piden. Primero me enfocaré en la utilidad. Este estudio permite evaluar las funciones mentales, tales las del examen mental, como son la orientación, la memoria, la inteligencia, pensamientos, percepción, lenguaje, afecto, vida instintiva, y nos va a permitir establecer si presenta alguna discapacidad intelectual o psicosis, como les decía hace un momento. Este es un dictamen que regularmente piden en esos casos donde se sospecha psicosis. Entonces se determina la presencia de alguna patología específica asociadas a alteraciones de conducta, tendencias delictivas, uso o abuso de sustancias tóxicas, y se determina la peligrosidad o el riesgo de cometer alguna conducta violenta. Se requiere de las condiciones: disposición a la entrevista, previo consentimiento por parte de su abogado y del mismo evaluado ante la autoridad solicitante y o en el departamento de psicología. En este caso es muy importante recalcar que el consentimiento esté por parte de su abogado, porque es una persona que está siendo investigada, es una persona que está siendo inculpada en una situación delictiva. Entonces, a fin de no violentar sus derechos legales, sí es importante esta solicitud, que esté previamente esta solicitud. Obviamente que es la presencia del entrevistado, y en caso de personas con discapacidad intelectual o que se sospecha de algún trastorno psicótico, pues sí se requiere de la presencia de algún familiar o cuidador. Cuando se tiene, muchas veces en estos casos no se tiene, y se evalúa la situación si se puede realizar la entrevista. En caso de que la entrevista se realice fuera del departamento de psicología, se requiere contar con un espacio con buena iluminación, sin exceso de ruido o afluencia de personas. En este caso sí es bien importante porque nos lo solicitan a veces cuando están detenidos en celdas y no son las condiciones más adecuadas para realizar una entrevista psicológica. Entonces sí se requiere que, si están en celdas, que nos proporcionen un lugar en la demarcación o en el lugar que esté para poderle realizar la entrevista psicológica. Y pues tener acceso a la revisión del expediente. El tiempo de elaboración pues es relativo, está determinado en función de las siguientes condiciones. Si es persona detenida, pues se entrega el mismo día. Si las condiciones puse la víctima, pero en este caso pues no va a ser una víctima, va a ser el investigado. Para la entrevista lo permite, o si cuenta con la información suficiente pues para nuestro dictamen.
En caso de trámite, pues a veces nos podemos tardar de hasta 15 días o más, dependiendo de la complejidad del caso, si se aplicaron pruebas psicológicas, si pues hay que hacer un análisis exhaustivo de toda la información, revisión de carpeta de investigación, denuncias previas, y si se llevaron más de una sesión de entrevista, y pues también de la agenda de los peritos. Y finalmente, pues tenemos un apartado como un poco más amplio que nos permita tener más movilidad, y con esto me refiero al complemento de un dictamen o informes que podemos emitir. ¿En qué casos lo utilizamos? Pues cuando no fue posible determinar lo solicitado por el Ministerio Público y el perito en sus conclusiones solicita que la víctima acuda a tratamiento psicológico para hacer una valoración posterior. Esto quiere decir que hubo algunas situaciones adversas durante la entrevista, la persona no estaba en condiciones. Regularmente esto nos pasa cuando no está en condiciones emocionales y aptas, o no nos proporciona mucha información, entonces se encuentra inhibida. Entonces se hace la sugerencia de que vaya a tratamiento psicológico para hacer una valoración posterior y no dejar desprotegida a la víctima sin un dictamen psicológico. También pues, se realiza en respuesta a solicitud del Ministerio Público para dar contestación a nuevos incisos. Esto quiere decir que ya nos había hecho el Ministerio Público alguna solicitud con una serie de incisos y le faltaron algunos incisos o tiene dudas sobre algunas situaciones, entonces se pide que nada más nos solicite los nuevos incisos que requiere, porque ya se contestó lo anterior. Se hace también en respuesta a la ampliación de una denuncia. A veces ante el Ministerio Público la víctima amplía la información que ya tenía o proporciona más información de los hechos investigados, y entonces puede requerirse de una nueva evaluación para determinar a lo mejor situaciones de la confiabilidad del dicho. Entonces en esos casos también podemos hacer ese tipo de complementos. También cuando el MP requiere saber si la víctima está apta para otorgar el perdón o si la víctima está en condiciones de rendir alguna declaración en audiencia de juicio. Eso también podemos hacer un complemento. Ya cuando hay un dictamen, hacer un complemento. Esto se puede hacer en base al dictamen y a la nueva entrevista. Los informes de contingencia que impidieron realizar la evaluación, como cuando el usuario abandona las instalaciones, cuando no se encuentra la víctima en el lugar señalado, por ejemplo, en un DIF, en la casa, en el hospital, porque pues, si de repente el Ministerio Público nos pide ir a un hospital y resulta que la víctima ya no está, pues se hace un informe donde se contesta que la persona no se encontraba y bueno, se sugiere que en otro momento que se encuentre la víctima, o si ya salió de egreso del DIF, pues también se hacen ese tipo de informes, ese tipo de contestaciones, o cuando, como decía hace un momento, las condiciones de la víctima no están de salud física o mental, también se hacen este tipo de informes ante ciertas contingencias que nosotros nos encontramos. Si la persona está en una evaluación y alguna situación se altera, a veces no les gustan ciertas preguntas, se altera, entonces pues también vamos a hacer un informe de lo que pasó y de qué pasó con la víctima en ese momento. Pero sí me gustaría recalcar aquí algo bien importante, que esta solicitud que haga el Ministerio Público tiene que ser muy clara y muy específica y no preguntar algo que ya nos había preguntado. O sea, la información que requiere es información nueva, es información que nosotros no le habíamos contestado, porque tiene que estar justificado. O sea, si nos vuelve a pedir incluso alguna información que ya nos había solicitado, bueno, justificarnos pues, por qué nos lo está pidiendo. Porque en este tipo de complementos muchas veces se requiere de entrevistar nuevamente a la víctima, y entrevistar nuevamente a la víctima sobre una misma situación o sobre una situación de la cual fue víctima, pues es volverla, o sea, es revictimizarla. Entonces estaríamos incurriendo en fallas. Entonces sí es muy importante que el Ministerio Público nos justifique ese tipo de solicitudes de complemento de un dictamen. Bueno, ya para finalizar y cerrar esta presentación, me gustaría ya hacer las consideraciones importantes para que tengan en cuenta. Algunas ya las repetí, o ya las dije, las voy a repetir. Y bueno, uno es la solicitud de que verifiquen que los incisos solicitados en su oficio correspondan al delito que están investigando, y que obviamente estos incisos, esta solicitud que ustedes están haciendo, que corresponda a la ciencia de la psicología y que la psicología pueda dar respuesta. O sea, no hacer preguntas que no tengan nada que ver con aspectos que tienen que ver con
en cuestiones psicológicas. No citar en los incisos de solicitud de dictamen los artículos referentes al Código Penal o leyes, sino solamente lo que se requiere de la ciencia de la psicología, porque pues a nosotros, aún y que tenemos conocimiento de los artículos referentes y de las leyes como tal, pues no es nuestra área de competencia. Solicitar que las valoraciones psicológicas con tiempo, considerando que la pericial requiere de una o más entrevistas y estas son extensas, se requiere revisión de expediente, revisión de bibliografía y análisis del caso, entre otras variables. Entonces sí es importante pues, que se solicite con tiempo pertinente. También es necesario que la solicitud para psicología, para la valoración, esté debidamente cargada al sistema, o sea, al SPA, antes de la entrevista y que esté dirigido de manera adecuada. ¿A dónde se va a dirigir? A la coordinación de psicología. Porque si nosotros no contamos con el oficio en el SPA, pues no vamos a poder realizar la evaluación porque ¿a dónde vamos a subir el dictamen? En algunas situaciones podemos hacer consideraciones cuando la víctima llega con el oficio, porque ya sabemos que emitieron un oficio, pero que lo cargaron mal. Entonces, ahí sí pudiéramos de alguna manera intervenir, porque ya sabemos lo que se está solicitando. Pero si no viene con oficio y nada más llega con el NUC, pues no vamos a poder saber qué es lo que se está solicitando porque no está cargado en el SPA. Y entonces, cuando nos llegue con el oficio y no está cargado en el SPA, pues sí vamos a requerir o vamos a tener que pedir que nos lo carguen en el SPA para poder subir el dictamen en su momento. Las solicitudes de SPA solo pues, se le da trámite cuando los usuarios acuden de manera presencial y solicitan o lo solicitan por teléfono, una cita, o cuando el MP informa de dicha solicitud a la coordinación, ya sea por correo, WhatsApp, recepción de SEJUM o en las áreas correspondientes. Esto ya lo había explicado, lo vuelvo a explicar porque sí es una constante. O sea, si ustedes suben los oficios al SPA, no hay forma. O sea, no hay forma que nosotros nos demos cuenta porque es un mundo para nosotros el SPA, es interminable y no revisamos todas las solicitudes más que de la gente que llega o que nos pide cita. Cuando un usuario no habla español o no se requiere de apoyo del Ministerio Público para conseguir un traductor correspondiente a su idioma o lengua indígena y que sea debidamente identificado, certificado o que cuente con las credenciales oficiales. En el departamento o en el Instituto de Criminalística solamente contamos con traductor de lengua inglesa, entonces en ese sentido cuando nos encontramos con esa circunstancia sí lo podemos nosotros requerir al instituto, pero, y tenemos un perito que habla inglés, pero de ahí cualquier otro idioma sí requerimos que el apoyo para que nos consigan el traductor y en los de lengua indígena igual, sí se va a requerir de ese apoyo. Y es bien importante que los traductores que nos consigan estén debidamente certificados y cuenten con la credencial de identificación. Se requiere también que la denuncia o IPH se encuentre en el SPA antes de la valoración psicológica. Se requiere que los niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad sean acompañados por un familiar o representante legal, no vecinos, no amigos, no jefes, o sea, sí personas directas, familiares directos, los padres o los tutores legales. Esas son las consideraciones importantes. Ahora, ya para finalizar, les decía hace un momento, de las entrevistas virtuales y sí quiero manejar las condiciones para esa entrevista y las indicaciones generales para las conexiones. Estas entrevistas de manera virtual se hacen mediante un sistema de entrevista virtual con el que contamos en el Departamento de Psicología y se requiere o se va a hacer solamente adultos, se aplica solamente a adultos, no niños, no adolescentes, en delitos no graves. Aquí, por ejemplo, un delito grave es feminicidio en grado de tentativa. A veces podemos considerar ese delito, sobre todo cuando las personas se encuentran en municipios alejados de la zona metropolitana.
y más que es una situación que la víctima está en una situación de riesgo y está en ese momento en la unidad de investigación o en el CODE, entonces sí la enlazamos. No lo hacemos con delitos sexuales, totalmente contraindicado con cualquier tipo de delito sexual. No niños, niñas, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad tampoco se hacen con ese tipo de personas. En adultos mayores se puede hacer alguna consideración si es un adulto mayor que tiene la capacidad de hacer o tiene el auxilio de alguna persona o cuenta con las funciones cognitivas adecuadas, que eso lo podemos hacer el intento. Si al hacer la entrevista el perito se da cuenta que no cumple con esas condiciones, pues se va a requerir de la manera presencial. Se requiere que la persona que haga esta entrevista pues tenga conocimiento de medios de comunicación digitales, que le sepa, vaya, y muy importante que sepan que la entrevista virtual no es una grabación, se hace en tiempo real y ya. O sea, de repente nos han pedido como que les mandemos el video de que se grabó la entrevista. No se graban, se hacen en tiempo real. ¿Cuáles son las indicaciones generales para la conexión? Conectarse en Wi-Fi, preferentemente, que haya una red de Wi-Fi, que esté en un dispositivo Android. La marca Apple no es compatible con el sistema de entrevista virtual que tenemos, que sea en una laptop o computadora de escritorio con cámara, como les dije ahorita, que no sea iPhone ni Mac, porque no va a ser compatible, no se va a poder conectar, o va a ser como que va a parecer que se conecta, pero no, o sea, no va a entrar nunca no se va a hacer nunca el enlace. No estar manejando vehículos, ni estar en centros comerciales o en lugares públicos. Estar obviamente en un lugar cómodo, sin ruido y sin personas que estén en el mismo lugar ahí interfiriendo. Y bueno, el psicólogo espera 10 minutos para que se conecte la persona y después de la hora que se le dio la cita, si no se conecta, el psicólogo habla por teléfono al usuario o al MP que solicitó la evaluación y le dice, bueno, ¿se va a conectar, no se va a conectar? ¿Qué pasó? O lo auxilia, porque en algunas ocasiones sí se conecta, pero está teniendo dificultades con la conexión, no pudo acceder. Entonces, el psicólogo le habla por teléfono, si le contesta, pues ya lo orienta y lo auxilia para la conexión. Y si se puede, pues se realiza en ese momento, si no, pues se busca otra forma. Y ya, ahí les agrego la liga para las entrevistas virtuales, las cuales pues han sido muy importantes en ciertos delitos y en ciertos lugares. Bueno, pues por mi parte es todo. Espero poder haber respondido al catálogo de servicios, haberme explicado en cuanto a las condiciones de la elaboración de nuestros dictámenes. Aquí les pongo mi teléfono, el cual ya muchos de ustedes lo tienen, la extensión de mi oficina, mi correo de fiscalía. También les anexo el teléfono de la maestra Nora Alicia Pérez, que es la jefe de grupo del departamento, y cuando yo no me encuentro a cargo o me encuentro ocupada, ella se encuentra también disponible. Está su teléfono y su correo. Y también es muy importante mencionarles, este último teléfono es el teléfono de guardia, de fin de semana y días festivos. Este teléfono siempre está disponible todos los días de la semana, pero principalmente es para la guardia y fin de semana.